8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido jurista y constitucionalista, doctor Ismael Quintana. Lo invitamos para dialogar este tema que lo vamos a tener en escena todos los días mientras no se resuelva en la Corte Constitucional. ¿Qué debe pasar? Ayer se cumplieron las 72 horas que dio el presidente de la Corte, doctor Ali Lozada. Una de las respuestas que hubo en este interín del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, fue que resolvieron suspender. Ni siquiera se elimina la veeduría ciudadana. Suspende ¿hasta cuándo? Si son timoratos, si no hay firmeza y oportuna en el pronunciamiento de la Corte, ellos retomarán la veeduría ciudadana, lo cual sería nefasto para el Ecuador. Doctor Quintana, le pregunto, buen día. Buenos días, don Miguel, un abrazo para usted y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Democracia. Esta es otra muestra más de cómo operan algunos de nuestros funcionarios públicos, el caso de este señor Vera y su grupo de mayoría en el Consejo de Participación, con esta mala práctica de lanzar la piedra y esconder la mano, que es algo que les encanta, ¿no es cierto? Entonces, sale el fallo del juez Quimis, el señor convoca inmediatamente a una rueda de prensa, él solito, ¿no? Sin considerar a sus colegas del Pleno, anuncia que va a conformar esta veeduría ciudadana para revisar lo que él denominó las atrocidades del Trujillato. Resulta que en medio de eso la Corte ha decidido arrancar el proceso de verificación de cumplimiento del dictamen interpretativo del año 2019 que prohíbe, puede gustarnos o no esa decisión, pero finalmente lo que importa es que prohíbe la autotutela, llamó la Corte, de los nombramientos y las decisiones del Consejo Transitorio adoptadas entre 2018 y 2019. Pese a eso, continúa el proceso de conformación de la veeduría. Luego que se realiza esta audiencia tan extensa del lunes pasado, anuncia, y por eso hablo de esconder la mano, entonces parece que va reculando, ¿no es cierto? Entonces ahora cuando se ve al borde de la destitución, cuando la Corte puede y debe tomar esa decisión, entonces anuncia una, entre comillas, suspensión de la conformación de esta veeduría. Y vea qué curioso, don Miguel, porque uno de los fundamentos jurídicos que se esgrimen, al menos eso lo ha dicho Vera, como razones para suspender esta conformación de veeduría, es el Código Orgánico Administrativo. Precisamente esta norma jurídica, que es la que regula, entre otros procedimientos, el procedimiento de revisión de oficio de los actos propios de los órganos de la administración pública. Entonces aquí encuentro yo una suerte de contradicción de este señor, ¿no? Porque por un lado le dijo a la Corte, mintiéndole a la Corte, ojalá la Corte no se deje mentir, que no tenía ninguna intención de revisar la designación de la Corte, la designación de la fiscal general del Estado, pero ahora resuelve suspender sobre la base del Código Orgánico Administrativo, que insisto nuevamente, desde lo jurídico regula los procedimientos administrativos de revisión de los actos propios, decide suspender. Y como usted ha dicho, suspender ¿hasta cuándo? Porque por último uno hubiese dicho, a ver, este señor si tiene algo de vergüenza, lo que debería hacer es echarse abajo todo este procedimiento administrativo de conformación de la veeduría, entendiendo que hay un enorme riesgo y una gran posibilidad de que la Corte Constitucional lo mande a la casa, pero no, la del vivo, ¿no es cierto? Suspendamos ¿hasta cuándo? Hasta ver políticamente si es que la Corte toma la decisión de destituirlo o no. Aquí está entonces la trampa de Vera, porque si la Corte, por A o B circunstancias, está dentro de las posibilidades, espero que eso no suceda. Creo que la Corte tiene los elementos para tomar la decisión de destituir a Vera y su mayoría, pero si la Corte acaso encontrara un argumento distinto para no destituir, cosa que sería penosa y peligrosa, este señor viene con fuerza, pues entonces retomará la conformación de la veeduría y continuará con este plan, que es un plan evidentemente político, instrumentado desde esta agrupación a la que él se debe, que es el correísmo, con la finalidad entonces ya no solo de tumbarse a la Corte Constitucional, sino de tumbarse a la fiscal general del Estado,
y de ir a través de los famosos concursos, que son una gran mentira, tomándose también las instituciones de control. Y aquí hay gente que dice, ay, pero es que para eso mismo han sido nombrados, pues elegidos los miembros del Consejo. Claro, sí, la potestad nominadora la sigue conservando el Consejo de Participación Ciudadana. Si nadie cuestiona el hecho de que se deban hacer concursos, lo que se cuestiona es el modo apresurado, atropellado, en el que esta gente, sobre el cual esta gente quiere hacer, por ejemplo, el concurso del Contralor, con estas aplicaciones de reglamentos totalmente alrevesados, con subidas y bajadas de puntajes arbitrarios. Entonces, mientras la Corte lamentablemente está dejando pasar en exceso el tiempo, usted tiene un Consejo de Participación Ciudadana que a más tardar en 2 semanas nos va a dejar poniendo Contralor, amigo o pana del correísmo. Eso es sin lugar a dudas. Entonces el cuestionamiento es ese, ¿no? La Corte pudo haber tomado una decisión dentro de la fase de seguimiento de este dictamen interpretativo de 2019 sobre la base del artículo 3, número 7 del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte y, por ejemplo, hasta tomar la decisión de si se destituye o no a Vera y su mayoría, se pudo haber dispuesto una medida cautelar suspendiendo todos los procesos de designación, de selección de autoridades que está llevando adelante este cuestionado Consejo de Participación Ciudadana con una mayoría claramente afín al correísmo a la cabeza. Si me permite, doctor Ismael Quintana, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? En Teleamazonas, el expresidente de la Corte, de esta Corte, el doctor Hernán Salgado, dijo lo siguiente para ilustrar precisamente sobre lo que usted está sosteniendo. Estos ya debieran estar destituidos. ¿Para qué audiencia? Me admira que mi colega presidente no haga honor a presidir esta institución. Me admira que él no se sienta obligado jurídica y constitucionalmente a defender a la Corte Constitucional. Y parece que hay otros jueces también medios timoratos allí que están esperando congraciarse con el correísmo tal vez. Hablemos claramente. Doctor Quintana, ¿qué debe hacer el doctor Lozada? ¿Por qué no convoca a reunión? Si todo está, como usted nos ha ilustrado, está absolutamente claro, ¿por qué no convoca primero? Y segundo, ¿por qué no destituye? A ver, yo quisiera, y lo dije ayer justo en el medio de comunicación al que usted se refiere, quisiera no pensar que la magistratura está entrando en un peligroso terreno que es el del cálculo político. Porque si usted quiere hacer política con la Constitución, como suele decir mi maestro, el doctor Ollarte, usted se va a la Asamblea. Ahí es donde se hace política mañosa con la Constitución. Pero si usted lo que quiere hacer es justicia constitucional, si usted lo que hace es respetar la norma, que cuando usted llega al cargo de miembro de la Corte jura hacer proteger, aunque su contenido en mucho no le guste, esa es su labor. Y yo por eso más concuerdo con la tesis del voto concurrente que en este caso emitiera al inicio el juez Enrique Herrería. Y eso lo he dicho públicamente, me parece, y en eso concuerdo también con el expresidente de la Corte Constitucional, en el sentido de que no había razón alguna para dilatar este tema. Es decir, una vez que la Corte, a través de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, requirió la información al señor Vera y al Consejo y a los demás consejeros de Participación Ciudadana, a la Fiscal General del Estado y a este juez Quimis de Montecristi, me parece que con el envío de esos informes era suficiente para tomar una decisión. Yo no creo que hacía falta ni siquiera convocar a la audiencia, ni mucho menos hace falta dilatar aún más la toma de esta decisión, porque empezamos a entrar en el campo de las suspicacias, de las elucubraciones. Entonces dice, a ver, ¿qué está esperando la Corte? ¿Está esperando tal vez el resultado de la segunda vuelta electoral? ¿Está esperando acaso que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de su comisión de selección, acabe el concurso de Contralor? Porque mañana hay la prueba para la prueba de oposición para nombrar Contralor. Quiere decir que a partir de mañana prácticamente, mi querido don Miguel, tenemos conocimiento de quién va a ser el próximo Contralor, y hasta donde yo sé, los que están hasta aquí con el mayor puntaje
son dos funcionarios cercanos al grupo político por el cual responden el señor Vera y su mayoría. Entonces, entramos en ese campo del cálculo. Entonces, yo por eso creo que lo sano, lo responsable por parte de la magistratura, es darle una respuesta al país. Es decir, a ver, seamos serios, si la Corte estima, ojalá que no sea esa la decisión, que no ha habido incumplimiento, díganos ya, de una vez entonces, para que se siente un precedente terrible en el cual cualquier funcionario de poca monta como este señor Vera pueda pasarse por el forro los dictámenes y las sentencias constitucionales de él. Si la Corte quiere darle ese mensaje al país, que se lo dé. Yo discreparé con esa decisión, pero de una vez, para tener certezas y para que esta gente pueda ya de una vez tomarse por asalto como quieren el resto de instituciones del Estado, ¿no? Principalmente la Contraloría. Pero si es que la Corte va a tomar la decisión de destituir, que jurídicamente es lo que corresponde, para lo cual la Constitución le da ese poder en el artículo 436, número 9, para lo cual el artículo 22, número 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales reconfirma la competencia, y lo propio el artículo 102 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de esa misma Corte, destitúyalos y mande a su casa a esta gente que no solo en una, sino en dos ocasiones ha tratado de burlar el dictamen interpretativo del 2019, el caso de la pretendida revisión de nombramiento de la fiscal, y ahora esta conformación de esta veeduría ciudadana para revisar los nombramientos de los propios miembros de la Corte Constitucional. Entonces, en eso yo coincido. Me parece que a estas alturas ya la Corte pudo haber tomado una decisión. Tampoco es un tema muy complejo, pero quiero pensar que la magistratura no está entrando en el campo del cálculo político, del jugueteo político, sino que han querido dar hasta el final para no dar espacio luego a impugnaciones por supuestas violaciones al debido proceso. Quiero más bien pensar que la Corte lo que ha querido es dar la posibilidad de que esta gente sea escuchada, de que presente sus descargos en audiencia, para sobre la base de aquello tomar una decisión. Pero yo creo que la decisión debe tomársela a más tardar a inicios de la semana que viene. Insisto, no es un caso complejo. Aquí la Corte tiene que evaluar dos cosas, y a través de estas audiencias públicas y a través de estas resoluciones e informes internos, el Consejo de Participación Ciudadana quebrantó el dictamen interpretativo al pretender revisar la designación de la fiscal sobre la base de una denuncia, entre comillas, ciudadana, que finalmente fue desestimada en el plano académico, porque la Universidad Central desestimó que el trabajo de titulación de la fiscal sea o haya sido realizado sobre la base de un plagio. Eso quedó desvirtuado. Y pese a eso, el Consejo siguió, sigue, porque hasta ayer el señor Vera decía que han enviado un informe, unos comunicados a varios organismos de control sobre el supuesto cometimiento de delitos por parte de la fiscal. Entonces, este tema continúa. Y dos, sobre si el hecho de haber acatado una decisión judicial del juez Quimis, que era una decisión ilegal, que era una decisión en términos de la jurisprudencia de la propia Corte inejecutable, al haber conformado la veeduría, transgredió, incumplió el dictamen interpretativo de la Corte del año 2019. Son cosas muy sencillas de contestar, y me parece que los miembros de la Corte están en la capacidad de hacerlo. Así que yo pensaría, ojalá la Corte se decante por la postura del juez Enrique Herrerí. A propósito de eso, doctor Ismael Quintana, si la Corte, si no hay cálculo político para despejar cualquier atisbo de duda, como bien decía usted, en el voto concurrente del juez Enrique Herrería, dice, entre otras cosas tan valiosas, resultó innecesario que el auto de verificación dilate la resolución en materia del análisis, pero ya hubo. Y segundo, es del todo evidente que no se trata de una controversia en materia de un litigio constitucional. ¿Hay o no hay controversia? ¿Por qué tienen que discutir un hecho que se ha consumado, doctor Quintana? Sí, se refiere, cuando el juez de Herrería dice eso en su voto concurrente, naturalmente se está refiriendo a esta improcedente acción de protección que se planteó hace semanas en Montecristi, y que ocasionó la decisión de un juez que ordenó al Consejo de Participación Ciudadana la conformación de esta veeduría. La pregunta es qué derecho fundamental estaba siendo violado por el hecho de que el propio Consejo de Participación Ciudadana, sobre la base de un informe que jurídicamente se
se emitió a través del asesor, coordinador jurídico de esta institución, recomendaba no dar paso a la conformación de esta veeduría. Pero es que esto es lo que yo francamente no entiendo de la posición del señor Vera. ¿Cómo es que institucionalmente primero se niega la conformación de esta veeduría? Porque, ojo, esta señora de los comedidos que ya hay en esta materia últimamente para presentar esta clase de acciones constitucionales ante jueces territorialmente incompetentes. Esta señora lo que hace primero es presentar una petición administrativa en el Consejo para que se conforme la veeduría. El Consejo, ya este Consejo presidido por Vera, le niega esa posibilidad argumentando que había un dictamen interpretativo de la Corte del 2019 que prohíbe la revisión de las decisiones extraordinarias del Consejo Transitorio. Hasta ahí todo bien, porque uno diría, bueno, entonces esta gente tiene claro el tema, no va a dar paso a esta conformación de la veeduría. Pero claro, hacen lo que se han dedicado a hacer nuestros políticos últimamente. Utilizar a esta misma señora para ir ante un juez de un cantón recóndito, como es Montecristi, que es un cantón que les encanta a estos amigos, y presentar una acción de protección e inventarse un caso de violación de derechos. Por eso es que el juez de Herrería, con mucha razón, indica ahí, en esa acción de protección, no había ni siquiera una controversia de carácter constitucional que resolver. Y entonces ordena la conformación de esta veeduría, y el señor Vera, contradictoriamente ahí, sí sale al paso a decir: tengo un fallo, este fallo lo tengo que cumplir, y si no me van a destituir. Una muestra, le insisto, de un desconocimiento abierto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Primero, porque es evidente que ante un fallo que contravenía el dictamen interpretativo de la Corte, un fallo de un juez de primer nivel, era notorio qué decisión judicial tenía que acatar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero es que, ejemplificándolo esto, yo decía ayer con su colega Milton Pérez, esto es más o menos como si yo fuese un subteniente o un teniente, y viene un capitán y me da una disposición, y luego viene un general y me da una disposición sobre un mismo tema. ¿Cuál tengo que acatar? ¿La del capitán o la del general? Eso más o menos era lo que tenía que dilucidar el señor Vera y su mayoría respecto de este fallo del juez de Montecristi, ¿no? Y lo otro, decir que si es que no cumplía, el juez de Montecristi le iba a destituir. Desde 2016, la Corte Cervecera, que era la corte que nombró su ex cliente, el expresidente Correa, determinó, y la Corte actual lo ha confirmado, que cuando un juez conoce una acción de protección, la desnaturaliza, obra sin tener competencia territorial. Esa sentencia que emana de un proceso en esas condiciones es una sentencia inejecutable. Quiere decir que no hay obligación jurídica de cumplirla porque la sentencia es irregular. Y desde 2016 para acá también la Corte ha prohibido que jueces de primer nivel que resuelven garantías puedan sancionar el incumplimiento de las sentencias, principalmente el tema de la destitución, porque la Corte dijo que esa es una facultad privativa, exclusiva de la magistratura. Entonces, jurídicamente, Vera y su mayoría tenían todos los elementos para no acatar esta decisión del juez de Montecristi. Pero no solo eso, sino que el remedio procesal para hacer valer la posición institucional del Consejo era el recurso de apelación, y por eso fue valiosa la pregunta que le hizo la doctora Daniela Salazar el día lunes o martes pasado en esta audiencia, que fue larguísima, duró más de 4 horas. Le preguntan tanto a Vera como al juez Quimis por qué y si es que el Consejo de Participación Ciudadana apeló o no de la decisión del propio juez Quimis. La respuesta fue clara por parte del juez Quimis, luego de un titubeo y de un enredo, ¿no? Se sostuvo que no hubo una apelación oportuna por parte del Consejo, y que es más, lo que hizo el Consejo ya cuando la Corte arranca la fase de verificación del cumplimiento del fallo es adherirse al recurso de apelación de la Procuraduría, como que si la adhesión a la apelación existe en el procedimiento constitucional. Entonces, con todos estos elementos que son, como usted ve, propiamente jurídicos, la Corte Constitucional tiene, me parece a mí, suficientes argumentos para destituir a Allen Berbera y a los 3 consejeros que han operado con él en mayoría en este Consejo de Participación Ciudadana, cuando no también al juez Quimis, que concedió indebidamente esta acción de protección. Doctor Ismael Quintana, la demora del presidente de la Corte, doctor Ali Lozada, en la convocatoria a la sesión para tratar esto, ¿no pudiera responsabilizar
a la Corte Constitucional de lo que suceda en las próximas horas, los próximos días en el Consejo de Participación, como es este sábado. Habrá la prueba que van a dar los al menos 103 candidatos a la Contraloría, con una evidencia, como usted bien ha dicho. Ahí hay dos exponentes que están en primera línea, nada menos que la ex colaboradora del ex Contralor Polid. O sea, es tan evidente. Y el otro, el abogado defensor de Odebrecht, que dice, sí, he sido abogado de Odebrecht. ¿Y qué? ¿No puede ser corresponsable de esto la Corte dilatando este caso? A ver, yo creo que la Corte tenía y sigue teniendo en sus manos, como le decía al inicio de esta conversación, don Miguel, la posibilidad de dictar medida cautelar para ordenar la suspensión. A ver, si la Corte se va a tomar su tiempo, como suele ocurrir en muchos casos, esta Corte no es una Corte que tome decisiones tan rápidas, salvo puntuales temas. Pero si la Corte se va a tomar 4 o 5 meses, que fue lo que se tomó para destituir al Consejo presidido por Hernán Ulloa, por lo menos tome los recaudos procesales necesarios, una medida cautelar. Insisto, hay norma de cobertura para aquello, artículo 3, número 7 del reglamento de procesos de la propia Corte. Disponga la suspensión de todos los procesos de designación hasta que la Corte tenga el convencimiento de si debe o no destituir al señor Vera y su mayoría. Es decir, normativamente la Corte tiene la posibilidad de evitar, insisto, no que el Consejo ejerza su potestad nominadora, sino que la ejerza desviando poder, que la ejerza violando la Constitución, que la ejerza violando la propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y principalmente transgrediendo los reglamentos para cada concurso, como es el caso del Contralor. Vea, perdón, pero yo he visto con asombro y me da vergüenza las preguntas que se han hecho públicas, colega de ustedes, Marlon Puertas y otros ya, han difundido incluso ejemplos de las preguntas que mañana se les va a tomar a los aspirantes para Contralor. Pues, ¿qué es esto? De decirle, oiga, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano del Ecuador? ¿Sabe usted quién escribió el himno nacional? ¿Sabe usted cuántas constituciones tiene Ecuador? Y preguntas así, torpes, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Es decir, esto se trata de un examen de oposición para nombrar a la más alta autoridad de control gubernamental del país, o se trata de un examen básico de ingreso a universidad y de cultura general, cuando el propio artículo 38 del reglamento para el concurso establece que la temática de la evaluación tiene que ser control y administración pública, contratación pública, economía, finanzas públicas, derecho y ética pública. Y resulta que acá usted me está preguntando tonterías de cultura general que no vienen al caso. Entonces, un concurso con una prueba para poner contralor sobre la base de esas preguntas. Entonces, sí, don Miguel, la Corte puede tomar una decisión, no la ha tomado, ¿ya? Ahora, yo no le voy a echar la culpa a la Corte de los reglamentos y no le voy a echar la culpa a la Corte de la falta de claridad, de transparencia y de rectitud en el Consejo de Participación Ciudadana, porque la Corte no puede meterse en la cabeza de Vera y compañía, ni de los miembros de las comisiones ciudadanas de selección. Pero creo que se podía haber evitado que estos concursos avancen en tanto la Corte tome la decisión de destituir o no a Allen Berbera y su mayoría. Lamentablemente no se ha tomado esa decisión y por eso estamos a punto de tener nuevo Contralor sobre la base de estos dos postulantes, ¿no? Que, como usted bien ha notado, la preocupación es que no sean personas. Yo no discuto si la señora Vivanco, el señor Falconi Puig y otros tienen o no los conocimientos o la experiencia suficiente para ocupar el cargo, pero sí discuto su cercanía con el correísmo, como discutiría la cercanía de cualquier otro contralor con cualquier otra agrupación política. El problema es que nosotros ya sabemos y de sobra qué es lo que ocurre cuando el correísmo captura las instituciones de control. En manos de la Corte está todavía esta decisión de evitar esta toma por asalto de las instituciones de control, pero estamos a merced de la magistratura. Yo insisto, la única postura que he visto clara es la del juez Enrique Herrería, y de los demás pues habrá que esperar a ver qué análisis tienen sobre la base de un proyecto de auto que tendrá que enviar al Pleno la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional. Pero me parece que el tiempo pasa, ya son 4 días después de la audiencia
y creo que para un auto de verificación era suficiente, no veo yo por qué dilatar más. Un tema final solo para ilustrar. Imagínese, doctor Quintana, que en esta Comisión de Selección Ciudadana para el Contralor está una delegada de la Asamblea Nacional que no existe y que está vinculada al correísmo. ¿Qué le parece? ¿Legitima eso? A mí, digamos, ese argumento no me parece de peso, porque a la larga esta señora correísta, cierto es, porque era ex asesora del ex asambleísta Jarrín, de la bancada correísta, fue nombrada en el momento en que la asamblea existía. ¿Sabe qué me preocupa a mí más que este tema de si ella sigue siendo o no comisionada? Porque a la larga hay una resolución de julio pasado, aprobada por unanimidad por este Consejo, donde se resuelve ratificar a todos los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección de todos los procesos que está llevando adelante el Consejo. Lo que me preocupa es que esta Comisión Ciudadana de Selección, pese a haber recibido un informe técnico donde se evaluaba el puntaje de méritos y donde usted tenía concursantes que tenían un puntaje distinto al que tienen ahora, sobre la base de la opacidad, de la oscuridad, entre gallos y medianoche, como se hacen estos concursos, deciden bajarle a ciertos postulantes con experiencia en Contraloría. Me refiero puntualmente al caso del señor Guido Escobar, que tenía prácticamente, que entiendo que entre 49 y 50 puntos de méritos, y resulta que ahora el señor, por una decisión de esta comisión, ya no tiene 50, sino que tiene 40 o menos, y la señora Vivanco y el señor Falcón y Puig resulta que tienen casi puntaje perfecto. Entonces, vea, don Miguel, el problema que tenemos es estructural. Los concursos de méritos y oposición en Ecuador son un engaño, ¿ya? La famosa meritocracia es un mal chiste, y son instrumentos que están dedicados para colocar a los amigos cercanos a quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana, que por ahora, mientras la Corte no le dé una solución a este problema, está integrado mayoritariamente por gente afín al correísmo. ¿Qué resultado podemos esperar del concurso de Contralor en esas condiciones? Ninguno que no sea nombrar a un postulante que responda a las directrices del correísmo. Y eso es lo peligroso, porque no me está nombrando pues el asesor o el director o el funcionario de carrera administrativa de cualquier institución. Vea, la Contraloría es una de las entidades más importantes, conformidad con el 211 y 212 de la Constitución. Hace control gubernamental, hace auditorías, hace exámenes especiales, determina responsabilidades civiles, administrativas, formula indicios de responsabilidad penal. A esa institución debe llegar alguien, no solo que conozca desde el punto de vista técnico el manejo de la Contraloría y los sistemas de control gubernamental, sino además una persona que no responda políticamente ante nadie, sino solo ante la Constitución y ante la ley. ¿Eso tenemos garantizado con este concurso, don Miguel? No. Así que con esto concluyo. Un cordial pedido y llamado de atención a la Corte. Se podría, al menos hasta que deliberen el tema de si se va o no ver a su casa, se podría suspender, dando una medida cautelar por parte del Pleno a la Corte, y otros procesos de selección, hasta que la situación interna institucional del Consejo de Participación Ciudadana no se resuelva. Mientras tanto, el riesgo sigue latente y, mis queridos amigos, lamentablemente, si es que esto no se detiene, bueno, tendremos Contralor correísta para los siguientes 5 años. Muy claro, doctor Ismael Quintana. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia en este tema. La Corte Constitucional tiene la palabra y su presidente Ariel Lozada. Muy amable. Un abrazo, don Miguel. Buenos días. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a un diálogo de inmediato con el secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo, y las decisiones que se tomaron en el Gabinete de Seguridad este jueves. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El gobierno nacional puso en marcha la política pública Ecuador crece sin desnutrición crónica infantil, que implica la atención prenatal, el control del crecimiento del niño, la vacunación